Abrir tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 49 al 51. Amén. Ahí mientras el hermano Pablo busca. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 49 al 51. Dice así su palabra. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede ahí tomar su asiento un minutito. Amén. Mientras desarrollamos esta porción inicial. Amén. Y saben que a este mensaje yo le puse: cuando la batalla se pone difícil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos han escuchado la historia de Goliat y de David? Amén. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta historia? Amén. Pero el Señor me hablaba, ¿no? Y de repente, así es el Señor. Hay veces cuando nosotros estamos en silencio, viene la revelación y viene la palabra. Y para ir desarrollando este mensaje, usted sabe que el pueblo de Israel, estando Saúl como rey, iba a librar una batalla contra el pueblo filisteo. Y dice que los filisteos estaban en un monte. Y en el monte de enfrente estaba Saúl con su pueblo, con su ejército. Y dice que había un valle. Pero estaban ahí, pero no se libraba la batalla. Y entonces dice que de las tropas de los filisteos salió este Goliat, que para ellos era un paladín, un hombre de guerra experimentado. Dice que medía 6 codos de altura más un palmo. Y era grande, porque creo que, si mal no recuerdo, un codo es entre 35 y 45 centímetros. Así que multiplíquelo por 6. Amén. Medía más de 2 metros. Y dice que él venía con toda su armadura de guerra. Y venía con espada, con jabalina y con lanza. Y además de eso traía un casco en su cabeza, más toda una armadura que cubría su cuerpo. Pero además de esto, dice que él salía con su escudero hasta el valle y empezaba a dar voces gritando contra Israel. ¿A dónde está algún valiente del pueblo de Dios que pueda hacerle frente a él? ¿A dónde está? Y él salía una vez, y del pueblo de Israel no sabía nadie, porque tenían miedo. Pero Dios me hablaba del filisteo, y sabe que el pueblo filisteo fue un pueblo que siempre luchó contra Israel. Y cuando nosotros vemos
la historia del pueblo de Israel y vemos en la Biblia, siempre hubieron pueblos que se opusieron a Israel. Diga conmigo, siempre hubieron pueblos enemigos que se opusieron a Israel. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y sus discípulos tuvieron oposición. Ahora mirar a tu hermano y decirle: ¿por qué crees que con vos tiene que ser diferente? ¿Por qué crees que no va a salir contra vos un filisteo? ¿Por qué crees que no va a salir contra vos un amorreo? Un amorreo, un cananeo. El pueblo de Dios se caracteriza porque siempre tiene que luchar y librar estas batallas. Pero hay veces, decir a tu hermano que la batalla se pone dura. Se pone dura. Y en vez de parecer que estamos peleando con un Goliat, hay veces sentimos que estamos peleando contra 10 Goliat. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sentido en este último tiempo que han tenido que pelear con Goliat y sus hermanos? Gloria a Dios. Volviendo a desarrollar la parte en que está Goliat gritando, dice que viene una vez Goliat y grita contra ese pueblo. Pero todos estaban asustados porque lo veían a ese gigante tan grande, imposible de derribar. Y luego dice que al otro día llega David con provisiones para sus hermanos. Y David escucha, justo llega y escucha lo que este paladín está gritándole al pueblo de Israel. Y su corazón se encendió porque dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a provocar al Dios viviente? ¿Sabe que este era, vamos a decir, un hijo de Dios bien plantado? Él sabía quién era su Dios. Él sabía que él era un hijo de Dios viviente. Él sabía que él estaba ungido y él sabía que él estaba diseñado por las manos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces él, estando ahí, empieza a hablar con uno y unos decían: sí, si hay algún guerrero de Israel que pueda vencer a Goliat, el rey le va a dar su hija, le va a hacer que lo va a eximir de pagar los impuestos. Acá estaríamos recontentos. Si por vencer a Goliat dejamos de pagar impuestos, amén, estaríamos más que felices. Y entonces dice: y le dará a su hija también que se case. Y entonces, mientras David estaba hablando, llegó la primera adversidad adicional. Todo hijo de Dios tiene que librar una batalla, que es la batalla principal. Pero sabe que siempre que nos toca librar una batalla, hay un contexto que se genera alrededor de los hijos de Dios, el cual los hijos de Dios tienen que vencer para poder librar también esa batalla principal. Lo primero que tenemos que entender, que ante un problema, que ante una batalla, que ante una guerra, que ante una situación que nos toque vivir, tenemos dos caminos. Diga conmigo: tengo dos caminos. El primero va a ser no pelear y decir no puedo y tirarme al abandono y decir no voy a poder salir de esta, no sé cómo hacer, ¿quién me va a ayudar?
no, esta situación es muy difícil, y entregarme a la desesperación y al abandono y no salir a pelear, quedarme inmóvil ante una situación. Y la segunda opción que tengo es la de pelear. Amén. David conocía perfectamente quién era Dios, como le dije a usted. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él sabía muy bien el poder de Dios. Aunque era un muchacho, aunque era un joven, aunque era inexperto en la batalla, pero había algo que David sabía perfectamente, quién era Dios. Y lo otro que sabía muy bien David era que Dios estaba con él. Y hay veces que el cristiano, cuando le toca librar una batalla, hasta le entra la duda de que si Dios está con él. A veces el cristiano se olvida de que Dios está con él y empiezan a orar y a llorar en vez de pelear. Señor, ¿me abandonaste? No, no te abandoné, dice el Señor. Yo estoy contigo. Gloria a Dios. Pero el poder de Dios se activa cuando usted se activa. El poder de Dios se activa cuando hay una iglesia que ora. Cuando hay una iglesia que no se duerme. Cuando hay una iglesia que no se entrega ante una situación difícil. Entonces, tú tienes dos caminos. O quedarte quieto y no pelear. O salir a pelear y entender que Dios está contigo. Y entender que es más grande el que está contigo que el que está contra ti. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Y al escuchar las palabras de Goliat, el corazón de David se encendió y él ya quería salir a la batalla. Ya en ese momento. Pero, como le dije, en el contexto de la batalla, empezaron a surgir adversidades. La primera adversidad fue la familiar. Quiero invitarte a que leamos rápidamente 1 Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero David le respondió en el 29, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Yo estoy hablando simplemente. Estoy escuchando lo que la gente está hablando y estoy preguntando qué es lo que está sucediendo. Gloria a Dios. Vemos aquí que Eliab, su hermano, se encendió en ira contra él. Y utilizando las palabras, lo despreció. Y utilizando las palabras, irónicamente, lo menospreció también. Hay situaciones que tú estás luchando o estás atravesando y viene una batalla que es adicional a tu batalla principal y es la familiar. Dios puede utilizar un ser querido, alguien cercano a ti, y con sus palabras lo que hace es afectarte en el área emocional. Porque un ser querido, cuando te habla, cuando vos estás ligado a un ser querido, y cuando un ser querido te empieza a decir palabras negativas, entonces afecta tu emoción. Diga conmigo, afecta mi emoción. Gloria a Dios. Pero David
no le hizo caso. Porque David ya estaba acostumbrado al desprecio de sus hermanos. Mientras sus hermanos estaban con su padre, Isaí de Belén, él estaba en el campo solo, criando ovejas. Él ya estaba acostumbrado. Y ya a su corta edad, porque dice, era solo un muchacho, a él no le afectaba la palabra que su propia familia pudiera hablar de él. Porque él sabía que antes que un hermano, que antes que un padre, tenía un Dios, que es su creador. Y si Dios estaba con él, ¿quién contra él? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Santo es el nombre del Señor. La segunda adversidad que él tuvo que vencer fue su condición física. Vamos a leer el verso 33. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David ni siquiera tenía su cuerpo de hombre desarrollado, era solo un muchacho, inexperto, joven. Y entonces él tuvo que vencer el concepto que de él tenía, el concepto que los demás tenían de él. Porque primeramente ni los hermanos propios creían en él, ni Saúl creía en él, porque Saúl le dijo: no podrás tú ir. Gloria a Dios. Y también tuvo que vencer, ¿sabe qué? El concepto que su propio enemigo tenía de él. Porque en el verso 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿En qué le tuvo? Hay veces que el enemigo te tiene en poco y te tiene para el cachetazo, ¿no? Y piensa que te puede tener para el cachetazo. Pero a David no le importó. ¿Sabe por qué no le importó? Porque su fe y su confianza no estaba puesta en el hombre. Su fe y su confianza no estaba puesta en sí mismo, ni siquiera en sí mismo. Aleluya. Porque él sabía que él era un joven muchacho, inexperto, joven, en comparación de todos esos hombres de guerra que estaban ahí. Gloria a Dios. Pero ni siquiera él tenía fe en sí mismo. Por el contrario, viendo su condición, él sabía perfectamente que su fe y su confianza estaba en Jehová de los ejércitos. Porque dice su palabra que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, alabe al que vive. Aleluya. Si hay algo que me sorprende de David, es que David estaba convencido. Diga, convencido. ¿Sabe de qué estaba convencido? De que esta batalla ya estaba ganada. En ningún momento él perdió el tiempo con las palabras de su hermano. En ningún momento él perdió el tiempo con las palabras de Saúl o del pueblo, ni siquiera con las palabras de su enemigo. En el versículo 36, mire lo que dice. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Saúl le está hablando a David, dice: vos no vas a poder hacer. Y él le dijo: sí puedo. Porque yo era pastor
y cuidaba las ovejas de mi padre, y estaba solo en el campo. Y cuando venía el oso y el león, ¿qué hacía David? Diga conmigo, los mataba. Y mientras David le contaba con vehemencia, le contaba al rey Saúl sus hazañas, él le dijo en el verso 36, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo? Este filisteo hoy va a morir. Mirá a tu hermano y decirle, este filisteo hoy va a morir. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Lo vas a hacer morir? Amén. Gloria a Dios. Y entonces, una vez que él venció todas las adversidades que se dieron alrededor de esa batalla principal, él fue a la batalla. Amén. Y Saúl le quiso poner escudo, casco, le quiso poner lanza, jabalina, le quiso poner... Y David no estaba cómodo. Y él se fue con las herramientas que Dios les había dado. No es con otra herramienta, sino es con la herramienta que Dios nos da para pelear su batalla. Y entonces, él venció, diga conmigo, venció la oposición familiar, venció la opinión general, venció la opinión de su enemigo, y entonces puso su fe y su confianza en Dios. ¿Y sabe lo que hizo después? Diga conmigo, se puso en marcha. Hay batallas que tú no vas a ganar si no te pones en marcha. ¿Cómo te pones en marcha? Diga conmigo, orando. En el contexto, quiero explicar esto, porque el contexto es muy fuerte. Porque cuando se levanta familia, cuando se levantan personas, cuando se levantan esos comentarios, o cuando tú tienes un problema y de repente en tu hogar hasta tus propios hijos se enloquecen, empiezas a tener problemas con tu cónyuge, en el trabajo empiezas a tener problemas con tus compañeros, y decís, wow, me empezó a pasar de todo, me pasa de todo. Aleluya. Y de repente eso que viene y te afecta, porque la familia te afecta en lo emocional. Y los comentarios de la gente te afectan en lo mental también y en lo emocional. Pero David no perdió el tiempo en esto. Diga conmigo, se puso en marcha hacia la batalla. Hay veces que nosotros nos quedamos pensando, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué camino tengo que tomar? Y estás todo el día maquinando en las cosas que te pasaron, en las cosas negativas, en los problemas. Aleluya. En vez de ir a la batalla. Gloria a Dios. ¿Y sabes dónde la batalla? ¿Dónde es la batalla? La batalla es en tu cuarto de oración. Gloria a Dios. Porque es ahí donde vas a recibir la dirección. Es ahí donde vas a recibir la estrategia. Es ahí donde vas a recibir la fuerza. Y es ahí donde vas a recibir el poder de Dios. Amén. Diga conmigo, no voy a perder el tiempo en esas adversidades. Voy a matar a Goliat. Voy a matar a Goliat. Luego viene este ataque satánico. Vamos a leer el 43 y el 44. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David tuvo que vencer esto. Sale a la batalla y de repente está solito en el medio del valle contra el gigante. Aleluya, gloria a Dios. Un gigante que le sacaba más de 1 metro de altura y seguramente que hasta triplicaba su peso. Un gigante que tenía lanza, jabalina, espada, y él estaba todo acorazado. ¿Sabe lo que es acorazado? Todo protegido. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén, gloria a Dios. Porque de un solo golpe y con la estrategia de Dios, David mató al gigante. ¿Sabe qué es la espada? ¿Qué es la jabalina? ¿Y qué es la lanza? Yo le preguntaba al Señor, porque David le dijo: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. No me vas a amedrentar, porque yo a ti no te tengo miedo, porque tú no me vas a matar a mí, sino que hoy es el día en que tú caes. De un solo golpe, hoy vos vas a morir, le dijo David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la espada, la lanza y la jabalina son las estrategias de muerte que tiene el enemigo. Dicen que el enemigo es muy astuto y él viene para matar, hurtar y destruir. Y él tiene estrategias para matar, para hurtar y para destruir. Y esas estrategias vienen a ser esas lanzas, viene a ser esa espada, viene a ser esa jabalina. La jabalina, ¿sabe cuál es la diferencia entre una lanza y una jabalina? La lanza se lleva en la mano y usted atraviesa a su enemigo con lanza en mano. Pero la jabalina se arroja a la distancia para atravesar a su enemigo. Y la espada para cortar, para atravesar, para desgarrar a su enemigo. Dice el Señor en el libro de Efesios que nosotros debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas y los ataques del diablo. Y uno de esos ataques dice que son esos dardos que el enemigo lanza, esas jabalinas que el enemigo lanza contra el cristiano, para herir y para dar muerte a tu vida espiritual, para herir, para desestabilizar tu vida y para sacarte de la batalla, para darte muerte a tu vida cristiana y hacerte caer y que no puedas avanzar. Esas son estrategias del enemigo, pero contra el poder de Dios no hay estrategia del enemigo que pueda. Porque mientras el enemigo vino con espada, con lanza y con jabalina, el Señor mandó a David simplemente con una honda y un par de piedras. Y dio un solo golpe, porque dice que él metió su mano, agarró una piedra, lanzó la piedra y se la clavó en el único lugar donde el enemigo tenía despejado, porque su casco ahí no le protegía. De un solo golpe en el medio de la frente, dice que la piedra quedó incrustada en su cabeza y el enemigo cayó. El verso 46, escuche. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos
a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay veces que el enemigo te pregunta: ¿y dónde está tu Dios? Hay veces que tus familiares te preguntan: ¿y, cristiano, cómo andás? ¿A dónde está tu Dios? A ver. ¿Estás pasando lucha? ¿Estás pasando pruebas? Yo estoy re bien. ¿A dónde está tu Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Decirle a tu enemigo: ya vas a ver dónde está mi Dios. Voy a ir a la batalla. Voy a ir a orar y ahora vas a ver dónde está mi Dios. Porque David le dijo: y sabrás quién es Jehová de los ejércitos. Ahora voy a matarte de un solo golpe. Y ahora vos y todo el ejército filisteo vas a ver a dónde está mi Dios. El Dios que vive, el Dios que reina, el Todopoderoso. Ese es mi Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él pelea por mí y yo estoy tranquilo. Yo soy oro y Él pelea por mí y Él derriba al gigante de un solo golpe. Ponete en pie. Ponte en pie, iglesia. Empieza a orar y empieza a fortalecerte. Pon tu fe y tu confianza en el Dios de tu salvación. Jehová es su nombre. Jehová de los ejércitos, el que vive y el que reina, el que pelea la batalla por nosotros, el que ya venció, el que ya nos dio la